Bienvenidos sean todos y todas al arte de curar. Últimamente en la prensa han estado saliendo una serie de informaciones y de datos a propósito de lo que viene siendo la caravana de salud que Salud Pública ha estado haciendo. Y nos llamó la atención en el arte de curar que el 78% de los adultos aquí en Santo Domingo son obesos, que el 30% tienen hipertensión y que el 21% son diabéticos. Si ustedes se ponen a ver de primera impresión, cuando yo abrí el periódico y los vi, me impactó, porque realmente son cifras que podrían considerarse alarmantes. Sobre todo la obesidad, que todavía se sigue considerando un síntoma cuando realmente es una enfermedad. En el arte de curar siempre queremos estar a la vanguardia, precaver antes que lamentar, y por lo tanto tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Tenemos al doctor Luis Felipe Santana, el cual es nutriólogo de MedicalNet, y durante todo el programa estaremos teniendo su teléfono donde ustedes pueden comunicarse con él para hablarnos sobre nutrición y prevención de la salud. Bienvenido, doctor Santana. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer tenerle por aquí. Héctor Armando. Doctor Santana, usted ha desaparecido de los medios, no sé por qué, parece que alguien le dijo que dejara de hablar, pero la realidad de Luis Felipe es que cuando pocas personas hablaban de nutrición en el país, tú tenías participación en varios espacios, sobre todo radiales y en algunos momentos televisivos, hablando un poquitito de nutrición. La realidad es que la cantidad de nutriólogos, personas que se han formado, sobre todo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, cada vez más va creciendo, y vemos también personas que hacen diplomados en nutrición, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, muchas personas no saben cuál es el proceso formativo de un nutricionista. Y quisiéramos que, por favor, si tú pudieras al público aquí del arte de curar, decirle cómo se forma un nutricionista, porque muchas personas piensan que eso es tú abrir una página de internet, inscribirte y coger un curso virtual. Si pudieras, por favor, decirlo. Claro, bueno, eso es un problema que vemos en diferentes áreas realmente de la medicina, el intrusismo, porque hay muchas personas ahora opinando de cualquier aspecto de medicina. Pues ya hasta en el colmado indican los antibióticos, que el doctor tiene que luchar mucho con eso. Entonces, no, Entonces, espérate, yo voy a hacer una parte ahí. Y recuerda que ahora hay coach nutricionales. hay coach nutricionales. O sea, ¿tú crees que eso es posible? Sí, realmente nosotros como nutriólogos somos médicos primero, o sea, tenemos que pasar los 6 años de la carrera de medicina y luego entonces hacer una maestría, que ahora en el INTEC pues hay 3 variantes. Está la maestría en nutrición clínica per se, que es un enfoque más hacia el paciente hospitalizado. Está la maestría en nutrición dietética y obesidad, que es más enfocada a esta área de la obesidad, y la nutrición clínica pediátrica, que pues como su nombre lo dice, más hacia los niños. Entonces es un proceso porque son años de estudio, no es simplemente tomar una clasecita de un par de semanas por internet o tomar unos cursos con algunos entrenadores y coach, sino que es parte de la formación médica con el trasfondo médico que nos permite a nosotros trabajar con patologías, no solamente en prevención, sino en el tratamiento, en la dietoterapia de ciertas enfermedades como estas que hemos mencionado, ¿verdad? De diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedad renal, o sea, un sinnúmero de enfermedades y enfermedades crónicas no transmisibles sobre todo, que nosotros trabajamos con los pacientes para poder ayudarlos a tener un mejor desempeño en su enfermedad y a recuperarse más rápido, pero también a prevenir complicaciones, ya sea que tengan la enfermedad o que puedan, ¿verdad?, prevenir padecer de esas enfermedades. Cuando se habla de nutriólogo, la gente lo asocia mucho con ejercicios, con el gimnasio. ¿Dónde pasa eso muy a menudo? Sí, pues la nutrición se ve como algo a veces estético, no tanto funcional o médico, sino es como un lujo.
es algo estético, pero realmente no es así, porque la nutrición per se es la capacidad que nosotros tenemos de suplirnos de nutrientes esenciales para cumplir con las funciones normales de la vida y también para prepararnos para situaciones de estrés como la enfermedad. Entonces eso implica todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de desarrollo de la vida, desde los recién nacidos, las embarazadas y también pues obviamente en condiciones, en patologías específicas, porque pues la salud entra por la boca en gran parte. O sea, nosotros somos lo que comemos y nosotros necesitamos pues cuidar la nutrición para poder tener un buen estado de salud. Luis Felipe, mira, entrando inmediatamente en lo que es la discusión de las dietas, todo el mundo en algún momento ha recortado o ha observado o ha tomado alguna dieta milagrosa de algún tipo de revista. Y yo creo que ha sido los mayores abanderados de ese tipo de dieta en la cual tú pierdes 10 libras en 10 días. La pregunta es, ¿qué tipo de repercusión o qué tipo de proceso lleva a una persona realmente a que puede perder esas 10 libras en esos 10 días y qué peligro pudiera representar para la salud? Claro, eso es muy común y realmente el problema con esto es que no toman en cuenta las necesidades propias del paciente. O sea, el paciente tiene que adecuar su nutrición a su condición específica. No es lo mismo yo con 40 años y 6 pies que una mujer embarazada, por ejemplo, de 5 pies. O sea, las condiciones son diferentes y los requerimientos son diferentes. O un paciente renal, por ejemplo, un paciente con alguna cardiopatía isquémica, o sea, son condiciones que requieren un cuidado diferente. ¿Y qué sucede con esto? Que tú, sin saber que tienes alguna condición, haces una dieta y eso puede tener repercusiones sobre ti, quizás exacerbar alguna condición X, o haces una dieta sin conocer realmente las consecuencias que esto pueda tener porque no ha sido estudiada ampliamente y esto ha pasado, por ejemplo, se puso muy de moda en los años 90 la famosa dieta Atkins. Y la dieta Atkins resulta que los pacientes empezaban a comer tocineta, empezaban a comer mantequilla, empezaban a comer una serie de cosas que a la larga le hizo daño y esos pacientes empezaron a tener más eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque no había una evidencia amplia, clara sobre esto, porque nosotros tenemos que hacer, así como hacemos medicina basada en evidencia, hacemos nutrición basada en evidencia. Entonces necesitamos poder constatar mediante estudios qué cosas le conviene a un paciente y qué cosas no. Y los pacientes pueden tener diferentes cantidades de consecuencias, como desnutrición, por ejemplo. O sea, los pacientes que no comen adecuadamente sufren de desnutrición, pueden tener más infecciones, pueden tener problemas de tiroides porque no se alimentan correctamente y sin calcular, ¿verdad?, las famosas pues enfermedades por déficit de vitaminas que pues pueden ser muy comunes en las personas que restringen grupos alimenticios. Doctor, comenzó usted hace un ratito con una frase que la conversamos fuera de cámara y era que somos lo que comemos. Yo soy una que lo cree fielmente. Y una de las situaciones que más me llama la atención en este caso es que si usted se pone a ver, el Ministerio de Salud Pública eligió los 3 ítems más llamativos y el 78% es la obesidad, contra el 30% de la hipertensión y el 21% de la diabetes. O sea, que la obesidad antes se consideraba, como decía yo en la introducción, un síntoma. No obstante, ahora se considera una enfermedad. ¿En República Dominicana se considera y se trata ya como tal? No, eso es parte del problema. Pues en el 1995 la OMS declara la obesidad como una enfermedad y lo hace porque pues la obesidad tiene signos, síntomas y tratamientos específicos como una enfermedad. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto porque es una condición que tiene riesgos particulares y tiene un manejo particular. Y lamentablemente en nuestro país, como hablaba de la nutrición, todavía la obesidad se ve como algo estético, se ve como un lujo o algo que la gente pues tiene que cuidar para cuidar su figura,
pero no entienden que es una enfermedad. Y esto nos pasa cada rato en el consultorio, que uno ve a un paciente obeso y le dice, doctor, pero yo no padezco de nada porque yo no tengo hipertensión, no tengo diabetes. Sí, pero usted tiene obesidad y la obesidad ya de por sí es una enfermedad. Tiene más riesgo de padecer ciertas condiciones y es una condición proinflamatoria, o sea, el paciente tiene una inflamación de bajo grado que le hace propenso a padecer cosas como más cáncer, por ejemplo, en el paciente obeso, más diabetes, más hipertensión por el exceso de tejido graso, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, o sea, hay una serie de cosas que se ven específicamente en ese grupo de pacientes obesos que no se ven en otras condiciones. Y ese estudio, que fue a raíz de unos operativos que estaba haciendo el Ministerio de Salud con la Alcaldía de Santo Domingo, probablemente no sea el 78% de obesidad. Quizás ahí la prensa tomó un poco de, digamos, unos datos confabulados o unidos con el sobrepeso, porque nosotros medimos la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla, que es normal entre 18.5 a 24.9. Por encima de ahí es sobrepeso hasta 29.9 y ya de 30 hacia arriba es entonces obesidad. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente el índice de masa corporal, sino también la composición corporal del paciente, grasa, músculo, hueso, agua, todo eso también es importante. Señores, estamos conversando con el doctor Luis Felipe Santana, quien es médico nutriólogo, y con quien continuaremos conversando. En el próximo segmento es importante que usted se quede por ahí, ya que estaremos hablando de todas esas dietas que usted ha escuchado. Dieta de sobrecito, dietas con puntos, dietas que le venden por ahí a usted y que le han prometido villas y castillos. Vamos a la pausa y regresamos un momentito en El Arte de Curar. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cuando uno tiene la agenda apretada, hay que buscar la forma de ahorrar tiempo. Por eso, solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp, desde cualquier lugar donde me encuentre. Luego paso por el autoservicio Amadita antes de llegar a la oficina y me toman la muestra sin salir del vehículo. Tú también pon el tiempo a tu favor. Cuando tengas que hacerte análisis, usa los canales Amadita. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Estamos aquí de vuelta en El Arte de Curar con Luis Felipe Santana, médico nutriólogo, el cual amablemente accedió a venir aquí al Arte de Curar para hablar con nosotros sobre las
diferentes dietas, tratamientos, el cuidado en la alimentación que debemos tener para mantenernos sanos. Doctor, dejó Héctor Armando una pregunta en el aire y es esa cantidad de dietas indiscriminadas que nos venden. Incluso usted abre el internet y coge su teléfono y le salen 14 fotos, un antes y un después, que usted sabe que no es real, pero que realmente están ofreciéndonos, nos están vendiendo unos sueños, incluso le dicen descaradamente, no, la obesidad no es una enfermedad, el tratamiento para la obesidad es el cuidado personal. Cuéntenos sobre ese mito y desmóntelo, por favor. Claro. Bueno, la obesidad, como yo mencionaba anteriormente, tiene tratamientos específicos. O sea, ya nosotros tenemos medicamentos que están aprobados para el uso en pacientes obesos sin ninguna otra condición. Tenemos procedimientos, ¿verdad? Ustedes han oído, por ejemplo, del balón o de la cirugía bariátrica. También son métodos específicamente diseñados para los pacientes obesos, o sea que tenemos tratamientos específicos. Hay dietas también, porque nosotros hacemos dietoterapia y parte de esto es elegir los alimentos que puedan ayudar a ese paciente a conseguir las metas de bajar de peso y mejorar. Y pues obviamente con la abundante cantidad de pacientes que tenemos, pues no se quedan atrás las oportunidades de personas poder vender dietas milagrosas. Y uno ve esto mucho, hay muchos influencers, hay muchas marcas, hay personas que lo tienen como negocio, hay multiniveles basados en el proceso de adelgazar y lo hacen, bueno, en mi consultorio tuve una vez uno... cara de vaquero, digo claro, yo, lo hacen abiertamente. A mi consultorio fue uno a promocionarme que era contador y entonces él iba a enseñarme a mí una dieta milagrosa que iba a curar a los pacientes míos. Claro que esto no tiene evidencia y eso es lo que yo le digo a las personas que nos están escuchando. Tienen que buscar a alguien que esté avalado, que tenga un título de una universidad acreditada para que pueda trabajar eso, que pertenezca a una sociedad. Nosotros tenemos una sociedad de nutrición clínica, tenemos una sociedad del estudio de la obesidad también, que se encarga de depurar, digamos, a los pacientes, los médicos, perdón, que trabajan con este tipo de pacientes y que tienen entonces un proceso para validar, ¿verdad?, de que la persona que esté tratando al paciente realmente sepa lo que está haciendo. Porque hay demasiada gente inventando y diciendo en los medios y personas que realmente hacen medidas que son dañinas para el paciente y que lo podemos decir. Aquí hay personas que le hablan al paciente de comer, por ejemplo, carne roja de desayuno, carne roja del mediodía y carne roja en la noche, sin pensar en las consecuencias que tiene eso para el paciente, sin vegetales, sin fibra, sin nada. Y empiezan a hacer una serie de declaraciones que se lo sacan de abajo de la manga porque la ciencia no los avala. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay unos famosos té, por ejemplo, por ahí, que le dicen que usted va a rebajar 10 libras en 10 días, ¿verdad? Pero eso es a base de desnutrirse, porque hay una diferencia entre bajar de peso de manera saludable y hay una diferencia con desnutrirse. Cuando usted no está recibiendo los nutrientes esenciales que usted necesita, usted lo que está haciendo es desnutriéndose. Y para eso necesita una persona que le indique cuáles son esos nutrientes, en qué cantidad usted lo necesita de manera específica, porque la cantidad de proteína que yo necesito no es la misma cantidad de proteína que necesita otra persona. Entonces necesitamos saber cuáles son esos nutrientes. Los carbohidratos son diferentes, entonces no es lo mismo un paciente diabético o prediabético o que tiene algún indicio de resistencia a la insulina, como el famoso ovario poliquístico, que también es muy común en nuestros días. No es lo mismo el tipo de carbohidrato que debe ingerir una persona a que puede ingerir otra persona. O sea, en eso tenemos que tener mucho cuidado y eso puede ser muy dañino para alguien que elige una dieta sin el cuidado específico. De hecho, hay casos muy famosos que hemos estudiado en clase de ética de personas que han caído en coma por hacer una dieta que encontraron en internet. Ok, Luis Felipe, doctor Santana, vamos a entrar inmediatamente a comparar dietas. Yo le voy a mencionar unas cuantas que usted sabe que están de moda. No voy a decir el nombre para que no entiendan que yo tengo algún tipo de confabulación o algún tipo de problema con ella. Pero hay una dieta que es a base de unos sobrecitos, no voy a decir el nombre, pero realmente es una dieta que cuando uno la evalúa, uno se da cuenta que la gente le quitan toda la comida y el sobrecito puro
Entonces la realidad es que es una dieta que lo que restringe es la parte calórica. Vamos a analizar esa dieta desde el punto de vista de su conocimiento, si usted entiende que esa dieta es una solución para todo el mundo, como se ha querido vender. Por favor, doctor. Bueno, claro, no es una solución para todo el mundo, o sea, tenemos que comenzar por ahí. Los pacientes nosotros tenemos que evaluarlo y dependiendo de la necesidad del paciente, nosotros elegimos el tratamiento para ese paciente. Hay pacientes que son idóneos para una cirugía, hay pacientes que son idóneos para dietoterapia. Las dietas proteinadas, que son algunas de estas que vienen en sobrecito, pueden utilizarse, ¿verdad? Pero tienen que tener una depuración porque hay pacientes que no les conviene. Tienen que tener un seguimiento médico adecuado, hay que hacer una evaluación previa para saber si no tiene alguna contraindicación para utilizar tipo de dietas como esto. Y tiene que acompañarse de una serie de suplementos y vegetales porque al restringir ciertos grupos alimenticios estamos dejando de dar nutrientes que son necesarios para los pacientes. Ahora, eso no le va a funcionar a todo el mundo y tenemos que ser cuidadosos con qué tipo de pacientes nosotros sometemos a estos tipos de régimen. Doctor Santana, otra dieta inmediatamente que está muy de moda, que es el fasting. Yo lo llamo dieta, alguna gente lo tienen como estilo de vida, que es que desayunan a las 6 de la mañana, comen hasta las 6 de la tarde y después duran 12 horas sin comer absolutamente nada, pero peor aún, hay espacios que dicen que tú dures 18 horas sin comer nada y que solamente comas en un periodo de 6 horas. Ese tipo de dieta con una ingesta tan restringida de alimentos, ¿puede ser beneficiosa realmente o perjudicial? Bueno, el ayuno, ha sido demostrado por muchos estudios y metaanálisis como uno de los métodos más eficientes en prevenir ciertas enfermedades crónicas no transmisibles. El mecanismo por lo que esto funciona es la autofagia, se llama, y el que lo descubrió pues ganó un premio Nobel por esto porque este proceso, digamos, es como yo lo describo como cuando uno se queda sin comida en la casa y va a la despensa a buscar lo que haya para comérselo, pues la célula lo que hace es cuando se restringe por mucho tiempo de calorías y de nutrientes, pues lo que hace es que empieza a eliminar las toxinas y a reutilizar los elementos que tiene dentro y eso hace que pues sea más eficiente y que utilice ciertas cosas como la grasa acumulada, la utilice mejor. Ahora, ¿qué sucede con esto? Y esto yo lo recibo mucho en mi consultorio, personas haciendo el famoso fasting. Eso no funciona si usted primero no tiene en cuenta cuáles son los nutrientes esenciales que yo he dicho. Por ejemplo, hay que darle prioridad a las proteínas y no funciona tampoco si usted no restringe las calorías que va a ingerir en ese día, porque al final es una restricción calórica. O sea, se supone que cuando se hace ese ayuno, que debe ser intermitente, no todos los días, cuando se hace ese ayuno, entonces lo que debe consumirse es 20 a 30% de las calorías normales de un día cualquiera, debe darse prioridad a las proteínas y debe ingerirse otros alimentos que contengan vitaminas para nosotros poder cumplir con los requerimientos dietéticos diarios. Y esto ayuda a las personas a bajar de peso cuando tienen sobre todo un estilo de vida muy ocupado. Eso pudiera ser una solución para muchas personas, pero 2 o 3 veces a la semana y bajo esa premisa. No es que usted se va a dar una hartura, porque yo he tenido casos de pacientes que, ¿verdad? Doctor, se comían 3 hamburguesas en el día entero y ahora se la comen en esas 6 horas. A ti te han llegado también. Sí, claro, eso señores, mismo. O sea, señores, miren, si usted tiene que consumir una X cantidad de calorías y antes usted se la comió en 12 horas, porque usted está haciendo ayuno intermitente y se come esa misma 2000 calorías en 3 horas, no significa que usted está haciendo ayuno, porque usted está comiendo la misma cantidad de calorías. Y es uno de los errores que la gente comete. Otra cosa, Luis Felipe, hay otra dieta también muy famosa, que es la dieta paleo. Entonces, tú hablabas ahorita lo de la gente comerse la carne en la mañana, en la tarde y en la noche. Y yo tengo un familiar cercano que hizo esa dieta paleo y nada más estaba comiendo carne y víveres. Y le dio un dolor en el dedo gordo del pie porque ese ácido úrico se le metió allá arriba. Y la realidad es que todas las dietas que no tienen una supervisión y un monitoreo, como dice el doctor Luis Felipe Santana, médico nutriólogo de MedicalNet, usted pudiera meterse en muchos problemas. Él ha hablado de una manera muy somera y sin querer meterse, pero si usted tiene un problema renal que no lo sabe y se da una hartura de proteína 24/7, usted pudiera comprometer todavía más su riñón.
Si usted tiene alguna enfermedad pulmonar y no lo sabe y solamente consume carbohidratos y para las grasas completamente, usted también puede tener problemas. Hay gente, Luis Felipe, y esto es interesante, ya que mencioné la paleo, la gente que se metió en la dieta de Jennifer López, que dice que no consume carbohidratos. Entonces yo quiero que por favor hablemos en esas dos dietas, porque creo que ya casi estamos terminando ese segmento, para que por favor tú nos menciones esas dos, por favor. Claro, la dieta paleo se puso muy de moda, sobre todo a principios de 2000, ¿verdad? Pero de nuevo, la premisa de la dieta paleo es muy poco científica, ¿verdad? Es comer como el hombre del paleolítico, pero el problema es que nosotros no tenemos mucho detalle de lo que comía el hombre del paleolítico y además de eso se morían jóvenes, se morían muy temprano. Entonces, ¿para qué yo voy a imitar la dieta del hombre del paleolítico cuando la expectativa de vida nuestra ahora es mucho mayor? Claro, nosotros tenemos que ver que había muchas otras condiciones del ambiente que afectaban. Eran personas que quizás, vamos a decir, los hombres prehistóricos o los hombres al inicio vivían cazando, vivían en actividad física amplia, pero realmente nosotros no vivimos de esa manera. El hombre en un inicio pues tiene una actividad hasta los otros días, ¿verdad? De que vivimos en esta cultura occidental. Pues era una vida mucho más activa, mucho más dinámica. Eso no sucede ahora. Y realmente no ha demostrado tampoco tener más beneficios que cualquier otra cosa. Hay cosas, por ejemplo, que dicen que hay que restringir como las leguminosas, pero resulta que se han buscado pues ciertos fósiles de hombres, ¿verdad?, de antigüedad, que resulta que tienen garbanzo en el estómago. Entonces, realmente no hay forma de uno saber qué comían y no comían el famoso hombre del paleolítico. La restricción de carbohidratos es peligrosa, sobre todo en ciertas etapas de la vida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad específica de carbohidratos que son esenciales, que viene rondando cerca de un 10%, quizás algunos 20 gramos de carbohidrato al día. Y eso tenemos que suplírselo al cuerpo porque hay ciertas células como los glóbulos rojos, las células del cerebro que necesitan esos carbohidratos para poder funcionar. No es esencial comer una dieta, vamos a decir, balanceada como nosotros la conocemos de 50% carbohidrato, pero sí es necesario aportar algo de carbohidrato. Y no todo el mundo puede tener una dieta como esta. Hay personas que pueden hacer ciertas reacciones que, vamos a decir, se pueden hasta morir si tú le restringes demasiado los carbohidratos. Estamos conversando con el doctor Luis Felipe Santana, nutriólogo, sobre cómo llevar una dieta para tener una vida saludable. En este segmento el tiempo se nos terminó, pero cuando regresemos, doctor, me gustaría que comenzáramos con lo siguiente. Toda esta cantidad de dietas y todas estas cantidades de promesas maravillosas de que vamos a ser Barbies todos y los hombres van a ser Ken, todo esto trae como consecuencia una situación que no podemos pasar por alto y son los trastornos alimenticios. Así que cuando regresemos después de la pausa y regresemos con el doctor Luis Felipe Santana, eso es lo que vamos a conversar con él y con ustedes en El Arte de Curar. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por App Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre.
Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Felsan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Estamos conversando con el doctor Luis Felipe Santana, quien es médico nutriólogo, y con quien estamos hablando justamente de estas dietas milagrosas, cómo mantener la salud. Y algo interesante que el doctor mencionaba era la distribución de los alimentos. Anteriormente la pirámide alimenticia era 50% carbohidratos, 30% proteínas, 20% grasa. Y tomando eso en la cabeza, ahorita hablaremos de cuál es realmente la dieta que hoy en día se considera como prioritaria o la distribución de los alimentos. Antes un desayuno completo era con fle, un vaso con leche y un vaso de jugo. Y en algunos casos unas tostadas con un chin de mermelada. Y eso era lo que usted veía o lo que usted ve hoy en día en la mayoría de las películas norteamericanas. Pero mi madre dejó en el aire una pregunta. ¿Qué eran los trastornos alimenticios? Porque muchas veces, cuando observamos un paciente obeso, entendemos que lo hace por sinvergüenza. E inmediatamente a uno lo que le pasa por la cabeza es la siguiente palabra. ¿Qué descuidado es esa persona? Y entonces en inglés utilizan un término que es avergonzar a la persona obesa. Entonces la realidad es, Luis Felipe, cuando evaluamos ese proceso, conocemos muchísimas personas que son yoyos. Yoyo sé que significa que suben y bajan de peso. Y es tanto así que mi amiga María Angélica Ureña, que le mandamos un abrazo aquí desde el Arte de Curar, dice que ella toda la vida va a ser una gordita en pausa. Entonces la pregunta es, cuando uno evalúa ese tipo de terminología, la pregunta es, ¿qué trastornos alimenticios o alimentarios tú observas todos los días en tu consulta, por favor, Luis Felipe? Claro, y cuando hablamos de la obesidad tenemos que hablar de los factores que llevan al paciente a ser obeso. O sea, esto viene aún hasta desde los padres. O sea, hay efectos de la alimentación de los padres que pueden cruzar hasta la próxima generación. Entonces, hay ciertos aspectos donde nosotros venimos en cierta forma programados. Por eso uno trata de que la embarazada se cuide tanto, porque una embarazada obesa va a tener hijos obesos. Y hay otros aspectos que son culturales, hay aspectos que son de disciplina, de estilo de vida, claro, pero cuando llevan al paciente a ser obeso, hay factores hasta medioambientales, la contaminación, los famosos plásticos que despiden ciertas sustancias que producen en el cuerpo ser obeso, hay medicamentos que te predisponen a ser obeso, pero cuando ya tú eres obeso, entonces hay ciertos cambios en el cerebro del paciente con obesidad. Hay ciertos cambios porque el cerebro tiene como un nivel de grasa que él entiende que es correcto. Y el cerebro se hace insensible a las señales químicas que debe estar recibiendo para decirle que ya no debe tener más grasa. Entonces aumenta el porcentaje de grasa del paciente. ¿Y qué sucede con esto? Es que es como el aire acondicionado, ¿verdad? Que uno le pone una temperatura y él arranca o se apaga para mantener esa temperatura. Pues lo mismo sucede con el cerebro. Llega un momento en que el nivel de grasa se ha alterado en el cuerpo y el cerebro quiere mantener ese nivel de grasa. Cuando la persona baja de peso, ya el paciente obeso que baja de peso, entonces tiene que luchar más todavía para mantenerse en ese peso cuando ha adelgazado. ¿Por qué? Porque su cerebro está cambiando su metabolismo. O sea, hay un programa famoso que se hizo en Estados Unidos, The Biggest Loser, ¿verdad? El mayor perdedor, que corrió por varios años y las personas eran obesas que bajaban muchísimo de peso.
y se hizo un estudio con ellos y se demostró que su metabolismo, 5 años después de que ellos habían perdido todo ese peso, su metabolismo era más lento, como dice la persona. O sea, ellos tenían que comer 500 calorías menos que una persona con el mismo peso, pero que nunca había sido obeso. Y esto quiere decir que el metabolismo ha cambiado para que la comida le aproveche más, como dice uno, ¿verdad? Entonces la persona engorda más fácil, para ponerlo en un lenguaje más llano, después de que han sido obesos o que han estado en sobrepeso. Y por eso viene el tema del yo-yo. O sea, es que el cerebro te pide más comida, te hace más lento, te pone en un modo sedentario para que tú no tengas ese nivel de actividad física, y a esa persona se le hace más difícil hacer ejercicio, se le hace más difícil restringirse en los alimentos, y por eso tienen que tener cuidados que sean, vamos a decir, medidas a largo plazo para tratar de ayudar a estos pacientes. Doctor, esos pacientes que están sometidos a todas esas presiones emocionales y psicológicas, además de los estereotipos, el bullying que le hacen a los gorditos, porque a veces no le dicen gordos, sino gorditos con una sonrisa maliciosa, en su consulta, ¿cuál es la realidad en el tratamiento de estas personas que tienen los trastornos alimentarios? Porque algunos, por ejemplo, se dan esos atracones de comida y luego sienten la culpa y van corriendo al baño a vomitar. Incluso en Francia ya se legisló sobre el particular y hay una ley que se llama la ley Manicky, que es una ley que trata de manera increíblemente fuerte este asunto de que se exige, por ejemplo, a las modelos X nivel de libras y que tienen que ser famélicas, y eso vino como consecuencia de la cantidad de modelos que murieron hace unos años como consecuencia de los trastornos alimentarios. Aquí en República Dominicana, en la consulta suya, ¿cuál es la realidad? Claro, hay diferentes patrones alimenticios que pueden afectar a los pacientes. Los atracones son uno de ellos. Los atracones es que las personas se sientan y se comen, por ejemplo, una caja de pizza sola, o se sientan y se comen 2 cajas de conflé. Y eso sucede porque tienen, vamos a decir, ciertos trastornos que están tratando de compensar, o tienen algunas debilidades, vamos a decir, con los alimentos, y sucumben, vamos a llamarlo así, a estos momentos donde comen demasiado. Hay otros que comen muy frecuente, el que pica mucho, ¿verdad? Hay otros que toman alimentos con calorías muy densas, o sea, el que come mucha fritura, bebe mucho jugo, ese tipo de alimentación que quizás come en un patrón normal, pero las calorías que ingiere son excesivas. Y todo esto puede llevar al paciente a ser obeso. Uno tiene que identificar estas cosas con el paciente para ver cómo lo puede tratar. A veces un paciente que no se alimenta bien en la mañana, no desayuna, no almuerza bien, y cuando llega la cena se da un tremendo atracón. Bueno, entonces empezamos a tratar con estos pacientes para que puedan comer bien y evitar que se produzcan ciertas hormonas en el cuerpo que producen hambre, que se acumulan, o sea, se elevan a cierto punto de que en la noche tienen unos niveles altos de esta sustancia que se llama grelina, que le da demasiado hambre, y esos pacientes se comen una vaca si se le encuentran de por medio. Entonces uno tiene que trabajar con esas conductas y esos patrones de esos pacientes para tratar de ayudarlos a que puedan identificar cuáles son sus problemas y cuáles son sus obstáculos, para que ellos puedan tomar medidas para evitar caer en esas circunstancias que lo llevan a tomar medidas o tomar decisiones que no son saludables. Doctor, para el último segmento, todavía nos quedan unos cuantos minutitos en para el próximo segmento yo sí quiero prometer que hablemos específicamente de estas nuevas modalidades de vida, que no estamos hablando de dieta, sino de modalidades de vida. Y lo voy a mencionar desde ahora porque en el último bloque nos vamos a concentrar en eso, en los veganos, en los vegetarianos, en los piscianos, en lo que sé yo qué cosa, me doy a entender, porque iba a sonar feo si ¿Los terminaba. carnívoros? No, porque los carnívoros es otra cosa. Pero el asunto es que hay que reconocer que hoy en día tenemos personas que viven de una forma o de otra, y eso se ha convertido hasta en un culto. Y te miran hasta feo cuando tú haces cualquier otra cosa. Entonces, el que está mal eres tú, independientemente de que así hemos vivido por completo. No quería que se quedara, porque, repito, quizás esta sería la última pregunta antes de ir a la pausa. Lo que te mencionaba, Luis Felipe, ¿cuál sería la distribución correcta
durante el día de la cantidad de azúcares. O sea, cuando hablamos de azúcares, recordar que eso es pan, helado, chocolate, todo lo que tiene galletica, etcétera. Lo que tiene que ver con las carnes y lo que tiene que ver específicamente con las grasas. ¿De qué manera haríamos esa distribución aproximadamente, sin dar una dieta, porque ese no es el objetivo de este programa? Claro. Una de las cosas que uno trata es de repartir las calorías durante el día, porque uno tiene normalmente una comida más pesada durante el día, pero uno trata de repartir esas calorías para que el cuerpo tenga tiempo para poder procesar esto. Y los carbohidratos, que son energía rápida, pues uno trata de usarlos más en la mañana, porque tiene muchas cosas que hacer durante el día, esa energía se necesita y se puede quemar más fácil. Cuando uno carga demasiado carbohidrato en la noche, pues eso puede llevar a acumularse, pero también las calorías en sentido general en la noche, pues hacen que uno las guarde más fácilmente porque no tiene tanta actividad física después de ahí. Entonces uno trata de repartir eso, proteína en todas las comidas principales, desayuno, comida, cena, siempre proteína, algo de proteína ayuda mucho. Grasas saludables, y uno tiene una proporción, digamos, entre 50 y 60% carbohidratos, pero esos carbohidratos que sean complejos, con fibra, que no se absorban rápido, esos dulces, ese azúcar, esos jugos, tenemos que tratar de evitarlo y darle prioridad a cosas que sean un poco más fácil para el cuerpo poder ¿verdad? Procesarlo lento y que no tenga estos picos de glicemia tan altos que hacen daño aun cuando usted no sea diabético. Las proteínas magras, que representan entre un 20 y 25% de la ingesta de calorías totales, y ahí nosotros vemos proteínas, ¿verdad? Carnes que tengan poca grasa o que tengan grasa saludable, porque hay pescados, por ejemplo, que son grasosos, pero la grasa que tiene es una grasa rica en ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3, los omega 6, que oímos mucho, pero eso es saludable, igual que los aceites vegetales, que también hacen mucho bien, sobre todo si no se calientan, porque los aceites vegetales cuando se calientan cambian sus propiedades y hacen daño al cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y las grasas van a representar casi un 30% de la dieta en un sentido general. La dieta, vamos a decir, mejor recomendada y más validada de todas es la dieta mediterránea, que no es una dieta, vamos a decir, muy estrictamente en el sentido de la palabra, pero hay alimentos que se consumen más que otros en esa dieta mediterránea, y es mayormente basada en frutas y vegetales, pero uno tiene que tener cuidado de la cantidad de frutas que consumen, porque también tienen carbohidratos, y a veces carbohidratos muy fáciles. Señores, estamos conversando con el doctor Luis Felipe Santana, quien es médico nutriólogo de MedicalNet. Vamos a la pausa, y en el último bloque vamos a hablar específicamente de eso que usted se está preguntando y que usted le ha pasado por la cabeza. Meterse a vegetariano. A todo el mundo le ha pasado por la cabeza, me voy a meter a vegetariano. Pero entonces pasa por un restaurante y se come un pedazo de carne y dice, para la próxima. O si usted ha escuchado hablar de aquellas personas que son completamente veganas. Así que vamos a hablar de ese grupo de personas, qué riesgos tienen, cuáles son los beneficios, con el doctor Luis Felipe Santana. Vamos a la pausa aquí en El Arte de Curar. Regresamos en un momento, no te vayas. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos después de la pausa en El Arte de Curar, que está conversando en el día de hoy con Luis Felipe Santana, el cual es médico nutriólogo y que ha venido a compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Antes de ir a la pausa, Héctor Armando dejó una pregunta en el aire, pero antes yo quería recordarles algo. No se olviden que este programa es y existe por ustedes. Por favor, utilicen nuestras redes, El Arte de Curar, RD, con la arroba delante, El Arte de Curar en Facebook, en YouTube, y háganos saber sus comentarios, sus ideas, sus críticas constructivas, porque la única forma que tenemos de mejorar es que ustedes nos hagan saber cómo y qué desean de nosotros. Luis Felipe dejó Héctor Armando en el aire el asunto de cómo ahora la sociedad está muy de moda, ser vegano, ser vegetariano, otros llevan una dieta pisciana, o sea, llevan tantas dietas que ya uno no sabe qué número de dieta existen, y a veces pues uno hasta se siente culpable
por ejemplo, de comerse un pedazo de carne delante de algún hijo o alguna hija que están en eso ahora, en efervescencia. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que podrían tener en los niños que son parte de esa familia y que desde pequeño pues se le quieren imponer esas dietas? Claro. Bueno, y hay otro grupo, déjame decirle, hay varios grupos, pero hay un grupo que se ha hecho muy famoso también, que son los crudistas. ¿Los qué? Los crudistas, o sea, los que no comen... son los que andan sin ropa? Todo crudo, eso se parece. Okay. Nudistas, todo crudo, no sí. Yo creo que tiene que ser un infierno para los gastroenterólogos y los infectólogos, los crudistas, porque lo comen todo crudo, nada cocinado. De hecho, hay una influencer que se hizo muy famosa porque ella tenía sus canales de todo, de crudismo, y comía todo crudo. Y la encontraron comiéndose un buen pedazo de pescado cocinado porque se estaba haciendo daño a sí misma. O sea, ella tenía una condición en su momento que se diagnosticó de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que es fruto de esa mala alimentación que ella tenía, y los médicos le pidieron comer comida cocinada. Entonces, vamos a decir que la agarraron infragante ahí, violando sus propias recomendaciones. Y pues eso sucede porque realmente nosotros tenemos que tener una alimentación balanceada, y cuando restringimos demasiado la dieta pues tenemos consecuencias. Los pacientes veganos, ¿verdad? Y es un estilo de vida de personas que eligen comer solamente alimentos de origen vegetal. Esos pacientes tienen deficiencia de B12, tienen deficiencia de hierro, porque las fuentes principales de vitamina B12 y de hierro son las carnes. Entonces, o vamos a decir que la que mejor nosotros absorbemos son las carnes. Entonces, estos pacientes tienden a tener esas deficiencias, pueden tener deficiencia de calcio si no cuidan bien su alimentación, y las proteínas de origen vegetal tenemos que combinarlas bien para poder obtener los aminoácidos que nosotros necesitamos. Entonces hay que hacer combinaciones y hay que ser creativo con esto. Hay que combinar, por ejemplo, el arroz con la habichuela es una buena combinación, o la avena con algún tipo de leguminosa, o agregarle, por ejemplo, quinoa, que es un pseudo cereal, pero que es más rico en proteínas. O sea, hay que ser mucho más creativos para poder suplir a estos pacientes con las proteínas que ellos necesitan. Lo vegetariano es algo más común, y hay diferentes variantes, vamos a decir, del vegetarianismo. Hay vegetarianos que comen lácteos, hay algunos que comen huevo, hay algunos que comen pescado, y es la dieta, vamos a decir, ovo-lacto-pesco-vegetariana, es una de las dietas más saludables, pero incluyen estas proteínas, y son proteínas que son bastante saludables y que le aportan lo que necesitan. Y luego todo lo demás, vamos a decir, basado en plantas, cereales, pseudocereales, pero ojo que hay vegetarianos por ahí que no son tampoco tan saludables, porque los plátanos fritos, por ejemplo, o una empanada, eso es vegetariano, ¿verdad? Y eso es lacto-vegetariano, una empanada de queso, eso es vegetariano, pero hace muchísimo daño, porque hay ciertos principios en nutrición que no importa el tipo de dieta que usted esté llevando, le hacen daño. Luis Felipe, vamos a entrar inmediatamente en algo que se ha puesto muy de moda, y es que los médicos encargados del cuidado del cucharón, del corazón, los cardiólogos, han lanzado un par de artículos diciendo que no son las grasas las que hacen daño, sino que son los azúcares. Y ahora mismo se encuentran un poquitito encontrados con los nutriólogos, con los médicos que se encargan de nutrición, porque ellos han dicho, no son las grasas, son los azúcares los que se acumulan en forma de triglicéridos y que posteriormente dañan el proceso. Tu parecer, tu opinión al respecto, porque es un tema que si alguien que es médico está viendo el programa, posiblemente se ha empapado los oídos y los ojos en los últimos días, por favor. Claro. Bueno, hay diferentes tipos de carbohidratos, y en esto tenemos que tener cuidado de no confundir todo. Los azúcares son los carbohidratos más simples, y estos se absorben muy rápido en el cuerpo y hacen unos ciertos picos de glicemia, de ese azúcar en la sangre, que pueden ser muy dañinos realmente, y el exceso del azúcar pues es muy ampliamente demostrado que es dañino. Esa sirope de maíz alto en fructosa, que se lo ponen a todo, porque el maíz es uno de los alimentos que está subvencionado por el gobierno americano, y que ellos quieren pues poder vender y usarlo en lo que sea. Entonces hacen
este sirope de maíz que se lo ponen hasta los refrescos en Estados Unidos tienen sirope de maíz. Entonces se lo ponen en todos lados y eso es sumamente dañino. Esta fructosa, que es un azúcar, es muy mala para la salud, afecta el hígado, afecta al páncreas, predispone para los pacientes ser diabéticos, entonces hace muchísimo daño. El azúcar de mesa, la sacarosa también es bastante dañina y tenemos que tratar de evitar eso a como dé lugar. Los carbohidratos, hay estudios que demuestran que, como yo decía, hay cierta cantidad de carbohidratos que es esencial. Los pacientes que restringen demasiado los carbohidratos tienen una expectativa de vida más corta, o sea, se mueren más rápido. Entonces tenemos que tener un balance con esto. Ahora, las grasas, también hay grasas que son buenas y hay grasas que no son tan buenas. La OMS dice que debemos restringir la grasa saturada a cerca de un 10%. La grasa saturada tiende a subir el colesterol, los triglicéridos, igual que el exceso de carbohidratos. Entonces, las grasas poliinsaturadas, las que vienen mayormente de vegetales, pues tienden a ser mejores, más saludables con esto, pero ojo que mientras más refinado, peor. Antes de que pasarle a Héctor Armando para que te pida, para concluir el programa, yo quería preguntarte algo que bien rapidito tú nos respondas. O sea, que tú no eres de los que recomienda una dieta general, sino que cada paciente de manera particular, cada persona, antes de asumir una dieta o un estilo de vida, ¿tú crees que debe ir al médico y hacerse una evaluación o no? Sí, claro. O sea, para eso estamos los nutriólogos también. Nosotros asesoramos a los pacientes cualquier cambio de estilo de vida que vayan a hacer, sobre todo en su alimentación, pues nosotros hacemos evaluaciones y podemos orientarlo hacia qué tipo de cambios pueden o no pueden hacer, porque hay cosas que le pueden hacer daño y hay cosas como, usted quiere ser vegetariano, pues usted puede ser vegetariano, pero le damos recomendaciones de cómo llevar ese vegetarianismo. Señores, hemos conversado con el doctor Luis Felipe Santana, agradeciéndole de corazón que esté con nosotros y que haya salido de ese ostracismo en el cual estaba, pues teníamos mucho que no lo veíamos en los medios de comunicación. Y agradecemos que haya utilizado el arte de curar para salir de la cueva donde estaba metido. Luis Felipe, tú sabes que este espacio es tuyo. Esperamos de vez en cuando una que otra cápsula de nutrición cuando entiendas que algo interesante ha salido para que lo comuniques aquí a todas aquellas personas que ven el arte de curar a través de Señal de Vida y a través de Spectrum Cable. Señores, muchas gracias por su sintonía. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que hayan estado con nosotros, así como Neri Esteves, mi madre, coproductora de este espacio. Nos vemos mañana.